invito a que abráis vuestras Biblias en Oseas, capítulo 2, y vamos a leer del 2 hasta el final del capítulo, aunque veremos hoy del 2 al 7, pero también para tener una panorámica mejor de lo que estamos viendo y también porque hace tiempo que dejamos de ver este libro, así que, como digo, Oseas capítulo 2, bueno, y vamos a leer del 2 al 15, del 2 al 15. Dice así la palabra del Señor: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día que nació, y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Y no tendré compasión de su hijo, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Versículo 6. Por tanto, he aquí cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Versículo 8. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino, que le di para que cubriera su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, las cuales, decía ella, son la paga que mis amantes me han dado, y las convertiré, son la paga de mis amantes que me han dado. Y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo. Y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella le ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y sus joyas, y se iba tras su amante y se olvidaba de mí, declara el Señor. Versículo 14. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. Hasta aquí la palabra del Señor. Como digo, llevamos ya mucho tiempo sin ver este libro de Oseas, y es bueno que recordemos muy brevemente que Oseas comenzó a profetizar antes del exilio, y su profecía era para el reino del norte, para el reino de Israel, cuando gobernaba Jeroboam II, y vimos que en aquella época, en esos inicios de la profecía de Oseas, Israel era un reino próspero, en agricultura, en economía, en ganadería. Aunque la economía mayormente de aquella época de Israel era agrícola y ganadera. Y si recordáis, vimos que Baal era ese dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. Y la nación de Israel, que era próspera, en vez de achacar esa prosperidad a las bendiciones de Dios, pues empieza a darle las gracias y a pedirle a Baal por esa fecundidad de la tierra, y se iba apartando cada día más y más de Dios. Vimos un ejemplo muy gráfico y no muy agradable en la adoración a Baal, y es que ellos pensaban o decían que la lluvia era el esperma de Baal que caía sobre los campos. Y aunque es una imagen asquerosa, lo que es increíble es que Israel, el pueblo que había visto cómo Dios les liberó de Egipto con poder milagroso, el Dios que había cuidado de ellos durante 40 años en el desierto, que había visto cómo les había sido entregada la tierra prometida, es increíble que ellos hubiesen olvidado tales maravillas y ahora creyesen en toda esa tontería, sandeces, mitos que le achacaban a los Baales. Pero así de peligroso, así de engañador es el corazón del hombre, así de peligroso es el veneno del pecado. Te va atrapando poco a poco te va apartando de Dios, con falsas enseñanzas, con tradiciones,
con ocupaciones, con pecados, y cuando te das cuenta, estás viviendo totalmente apartado de Dios y practicando como si fuera algo normal, prácticas aberrantes. Y no podemos olvidar de lo peligroso que es apartarse de Dios y de las consecuencias tan graves que tiene. Dice Proverbios 13:15 que el camino de los pérfidos, el camino de los transgresores, dice la Reina Valera, es duro. El camino de aquel que no tiene a Dios es un camino duro. No hay nadie que viva una vida alejada de Dios y que realmente le vaya bien. Incluso los que vemos que prosperan, famosos, inmersos en el pecado, personas corruptas que tienen todos los bienes a su disposición, incluso si les va bien, entre comillas, porque tienen un vacío que no pueden llenar con nada, su final es duro, porque sufrirán la condenación eterna en el infierno por ese pecado. De ahí la denuncia y el llamado del profeta al arrepentimiento del pueblo y a que se vuelva de los Baales al Dios verdadero. También, si recordáis, vimos que el llamado al arrepentimiento de los profetas seguía en su gran mayoría el mismo patrón. Primero había una denuncia del pecado que estaba cometiendo el pueblo, luego había un anuncio del juicio que iba a sufrir ese pueblo, luego había las consecuencias de ese juicio y, por último, una promesa de bendición, una promesa de restauración. Y en este capítulo 2 vamos a ver esa misma estructura. Recordemos que la vida de Oseas, el matrimonio de Oseas, los hijos de Oseas, eran una ilustración viviente del mensaje que Oseas quería darle a su pueblo. Y hemos leído, comenzado este versículo 2 del capítulo 2, con una escena que parece una corte, un tribunal, al cual son llamados los hijos de Gomer, de esta mujer, para contender, para testificar contra su madre. Gomer representa a la nación de Israel y el adulterio del que se habla es un adulterio espiritual. Es el dejar al verdadero Dios e irse detrás de dioses falsos. Es adorar a Baal y dejar al Dios que había hecho un pacto de amor con esta nación. En la corte Dios es el esposo, en la corte Dios es el fiscal y en la corte Dios es el juez. Y en este capítulo vamos a ver 3 sentencias que van a comenzar de la misma manera. Por tanto, versículo 6, por tanto, y a continuación la primera sentencia. Versículo 9, por tanto, y a continuación la segunda sentencia. Y aunque la Reina Valera traduce pero, en el versículo 14 es la misma palabra, por tanto, y la siguiente sentencia. Las 2 primeras anuncian castigo, pero la tercera es sorprendente, porque después de escuchar todo lo que ha hecho esta mujer con su marido, todo lo que ha hecho la nación de Israel en contra de Dios, y después de ver las 2 primeras sentencias, los 2 primeros juicios de castigo, lo lógico que esperásemos que viniese ya el juicio final y definitivo que terminase con esta nación impía. Pero Dios nos sorprende. Y esa tercera sentencia lo que anuncia es una promesa de restauración. Dios promete que va a reconquistar a ese pueblo, a esa nación, que va a volver a enamorar a la mujer que le había traicionado. Y en el día de hoy vamos a ver esta primera sentencia de juicio en los versículos 1 al 7. Veremos 2 sentencias de juicio y una promesa de restauración, como vimos en el capítulo 1. El versículo 2 empieza diciendo: contended con vuestra madre, contended. Y ya lo hemos dicho, los hijos de Gomer son llamados a testificar contra su madre, contra la mujer adúltera que representa a este reino del norte, a esta nación de Israel. ¿Y qué tienen ellos que contender contra su madre? ¿Qué acusación hay para declarar en contra de su madre? Sigue diciendo el versículo 2: porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Si leyésemos este versículo fuera de contexto, podría parecer que Oseas se está divorciando de su mujer. Le está dando carta de divorcio: no quiero saber más de ella, ella no es mi mujer, yo no soy su marido. Pero no es así por el contexto inmediato y los versículos que vienen a continuación. No se está divorciando de ella porque sigue persuadiéndole para que deje su fornicación, para que se vuelva a él, y él promete volver a enamorarla, volver a reconquistarla.
Al decir, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido, lo que está diciendo es que Gomer ha quebrado ese pacto íntimo de amor que había con el marido, que ella no se estaba comportando como esposa y en consecuencia tampoco el marido iba a comportarse como marido. Ahora lo veremos. Pero el objetivo no es separarse, sino que su mujer vuelva, que se arrepienta. Lo que Dios está buscando con esta declaración es que la nación de Israel se arrepienta de su pecado y vuelva con el Dios verdadero. Por eso le sigue exhortando en el versículo 2 y dice que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de sus pechos. Y vemos que son palabras fuertes, pero a la misma vez vemos la misericordia de Dios. Dios tenía todo el derecho de decir, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido y ya no soy su Dios y ya no soy mi pueblo y se acabó mi relación con vosotros, ahí os quedéis. Pero Dios es fiel a sus promesas. Dios no es hombre para mentir. Y en lugar de esto, Dios le da una exhortación para que se arrepientan y así poder restaurarla. Por tanto, le dice que quite de su rostro sus prostituciones, que deje de maquillarse como una prostituta, que se lave la cara, que quite de su adulterio de entre sus pechos. En aquella época las prostitutas solían adornar sus pechos con collares, con joyas, para que fuesen identificadas fácilmente. Esa es una prostituta. Ella estaba deshonrando al esposo. La nación de Israel, la adoración a los Baales por medio de la nación de Israel, estaba avergonzando, estaba deshonrando a Dios. Y eso era visible a la vista de todos. Que quite de su cara, que quite de sus pechos, porque es visible lo que estáis haciendo y me estáis deshonrando. Pero Dios no está haciendo un llamado a un cambio meramente externo. Eso no serviría para nada, el lavarse la cara y el vestirse correctamente, si el corazón sigue siendo pecaminoso y apartado de Dios. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 23, versículos 27 y 28, que le dijo a los fariseos y a los escribas. Mateo 23, 27 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, que se han quitado esas prostituciones de su cara, ahora tienen la cara limpia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». Lo que está haciendo Dios por medio de Oseas es un llamado a un arrepentimiento genuino de corazón, a que arranquen del corazón esa prostitución espiritual, lo cual se vería de forma natural reflejado luego en el aspecto interno, en su forma de comportarse. ¿Qué iba a ocurrir si la mujer no hacía caso al marido? Si la nación de Israel no hacía caso al mandato de Dios. Bueno, pues que el marido iba a dejar de cumplir sus funciones como esposo. Dice: yo no soy ya su marido. Por eso sigue diciendo en el versículo 3: no sea que yo la desnude completamente y la deje como el día que nació y la ponga como un desierto y la reduzca a tierra y la mate de sed. Y si vais al libro de Éxodo, en el capítulo 21, versículo 10, no hace falta que lo busquéis, pero allí vemos en Éxodo 21, 10, que los maridos tenían 3 deberes básicos para con su mujer: darle de comer, proveerle de vestimenta y cumplir con su deber conyugal. Oseas ya no le iba a dar más de comer, la iba a dejar desnuda, no iba a proporcionar más vestido y no iba a tener más esa relación íntima con su mujer mientras ella fuese adúltera. Recordemos la última ocasión que vimos cómo Dios encontró a Israel como un bebé recién parido y tirado al destino fatal de la muerte. Y Dios decide escogerlo de entre todas las naciones para iniciar una relación de pacto con él, y coge a la nación, a ese bebé, lo lava, lo cuida, lo protege, le alimenta. Pero Dios es santo, Dios no tolera el pecado. Por eso usa estas palabras tan fuertes de adulterio espiritual.
y le dice a Israel: te voy a dejar como el día que naciste. Voy a dejar de proporcionarte los cuidados con lo que te he estado mimando hasta ahora, cuando te elegí para ser el pueblo de Dios, para ser la nación del pacto. Recordemos el texto de Ezequiel 16, del 4 al 5, que leímos en la anterior ocasión, aunque es más extenso. Ezequiel 16, 4 dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte. No fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti por alguna de estas cosas para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto porque fuiste aborrecida el día que naciste. Antes de nacer como nación, como pueblo de Dios, estaban esclavizados en Egipto, estaban siendo maltratados, no tenían ningún derecho, estaban bajo el yugo de Faraón, y Dios les anuncia que les va a castigar por su adulterio espiritual, dejándolos como el día que nacieron, nuevamente esclavos en el exilio, esta vez no con Faraón, pero sí por medio de los asirios. Y sigue diciendo el versículo 3: y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Este anuncio de castigo por idolatría es común en los profetas. Jeremías 6:8, por ejemplo, dice: sé precavida, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aleje de ti, no sea que yo te convierta en desolación en tierra despoblada. Sofonías 2:13, misma idea: él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria y hará de Nínive una desolación árida como el desierto. El desierto es sinónimo de sed, de hambre, de desprotección, de calor extremo por la mañana, de frío intenso por la noche, de desolación. Tú le pides a Baal que traiga su lluvia, tú le pides a Baal que te prospere la tierra, yo te voy a dar sed y te voy a dar escasez por prostituirte detrás de Baal. Versículo 4: y no tendré compasión de tu hijo. No tendré compasión. ¿Os suena este lenguaje? Acordad del nombre que Dios le mandó a Oseas que le pusiese a su hija en capítulo 1, versículo 6. Lo ruamá, no compasión, no compadecida. ¿Por qué? Porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Y ahora después de 1:6 viene a 2:4 y vuelve a decir lo mismo: no tendré compasión de su hijo. ¿Por qué? Porque son hijos de prostitución, porque siguieron los pasos de su madre al ir detrás de los ídolos. Por eso sigue diciendo el versículo 5: pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró. Esta palabra deshonró literalmente significa actuó sin vergüenza. El descaro con el que actuó esta mujer fue vergonzoso, porque dijo: iré tras mis amantes. Y este verbo iré en el original es más fuerte que lo que podemos leer a primera vista en español, porque no significa simplemente iré en dirección donde están esos amantes, sino que literalmente significa perseguiré a mis amantes. No es que otro se había acercado a Gomer y la había seducido y ella había caído en sus brazos, no, es que Gomer salió intencionalmente a buscar a sus amantes para tratar de encontrar esa satisfacción que no encontraba en su marido. La nación de Israel intencionalmente le dio la espalda a Dios para buscar su satisfacción detrás de los Baales. Así que dice el versículo 5: iré, perseguiré a mis amantes que me dan mi pan y mi agua. Es que Dios no le había satisfecho su necesidad de pan y agua y mucho más de lo necesario. Dice: iré tras mis amantes que me dan mi lana y mi lino. Es que Dios no había satisfecho sus necesidades básicas de vestido y mucho más de lo básico. Iré tras mis amantes que me dan mi aceite y mi bebida. Es que Dios no le había satisfecho con productos de los más selectos y no solo de lo básico. No es que Gomer estuviera descuidada con su marido y va a buscar lo que le falta en otro.
Es que el corazón pecaminoso de Gomer estaba insatisfecho con todo lo que tenía en Dios y va en busca de otros que puedan satisfacer esos deseos pecaminosos. Eso es lo que hizo la nación de Israel, avergonzar a Dios que le cuidaba, que le protegía, que le bendecía, e ir tras los Baales en busca de una satisfacción pecaminosa. Porque cuando yo transformo cualquier cosa, aunque no sea pecaminosa en sí mismo, y eso me satisface más que la satisfacción que Dios me da, ya estoy convirtiendo en pecado esa cosa. Dice John Piper en su libro Batallando contra la incredulidad, y cito: la lujuria es alejarnos de Dios para buscar la satisfacción en el sexo. La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en otras cosas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar la satisfacción en nuestros propios planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar la satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar la satisfacción en controlar nuestra vida. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar la satisfacción en nosotros mismos. Hasta aquí la cita. John Piper está dando la misma idea que encontramos en el profeta Jeremías, en el capítulo 12, versículo 13, cuando leemos: dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas, cisternas rotas que no retienen el agua. Dios no está condenando la sed del pueblo. El problema de Jeremías no era que ellos quisiesen agua. El problema es que frente a esa sed, en lugar de acudir a Dios, que es la fuente de agua viva, la única que verdaderamente podía saciar esa sed, buscan su satisfacción en otro lado fuera de Dios. Y ese otro lado que te promete tanta satisfacción, que te promete tantos placeres, esos pecados pasajeros, efímeros, que son tan atractivos, son cisternas rotas que no retienen el agua, que no te van a saciar nunca. Y es por estos actos pecaminosos que viene la primera sentencia de juicio, versículo 6. Por tanto, en base a todo lo que has hecho antes, de buscar tu satisfacción en todo lo que no sea yo, por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre su sendero. Este juicio, más que un castigo, es una corrección para evitar que la mujer se salga con la suya y evitar que así peque. Los espinos no son algo malo que está diciendo: voy a cercar su camino con espinos para que cuando abre se los clave, sangre y sufra porque se lo merece. No. El camino de espinos, o los espinos que coloca en el camino, es una protección para que no pueda atravesarlo y se salga del camino correcto. Al igual que la protección del muro que levantará contra ella. ¿Para qué? Para que no pueda llegar a sus amantes y así preservarla de pecar. Una idea parecida vemos en Job, capítulo 19, versículo 8, cuando dice: Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar. Ha puesto tinieblas en mi senda. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 7. Con muro me ha acercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. ¿Por qué? ¿Porque Dios es una fiesta y nos pone límites? No. Porque cuando Dios nos pone límites es porque nos ama y lo hace para protegernos de caer en el pecado. Y Dios mandó a los asirios contra Israel. Y empezó a afectar negativamente a la economía agrícola y ganadera de la nación. Dios comenzó a levantar muros, a poner espinos para que Israel no pecase. Pero Israel no quiso volverse a Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 7, y seguirá a sus amantes. Y este verbo seguirá tiene la misma connotación que el verbo iré del versículo 5. Perseguir, buscar intencionalmente, buscar decididamente. Pero ¿cuál va a ser el resultado de esta persecución? De yo perseguiré, iré tras mis amantes.
Sigue diciendo el versículo 7, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. De manera que Dios lleva a Gomer a tal punto de insatisfacción y de desesperación que no le queda otra que pararse y reflexionar. Darse cuenta de que todo va mal y de que va a ir a peor si sigue por ese camino. Y entonces llega a esta conclusión del versículo 7. Iré y volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Este verbo volverse, volveré, en el original es sinónimo de arrepentimiento. Iré y me arrepentiré. ¿A qué nos recuerda esta escena? Lucas 15, 17 y 18. Entonces, el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. La reacción de Gomer es la misma que la del hijo pródigo. Se da cuenta de que no hay nada mejor que su marido, de que no hay nada mejor que estar con Dios. Israel se dio cuenta de que mejor le iba entonces. Y es entonces cuando estaba en el desierto. Es entonces cuando Dios le rescató de la esclavitud. Es entonces cuando Dios hizo un pacto de amor con ellos en el Sinaí. Estaban en el desierto, sí, pero con la presencia y el cuidado de Dios. ¿Y qué mejor que esa presencia? Mejor que cualquier oasis que hubiesen encontrado en el desierto. La Biblia advierte, Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Si no tienes a Dios en tu vida en este momento, tu corazón pecaminoso te está engañando, diciendo: puedes encontrar la satisfacción que quieras fuera de Cristo. Puedes encontrar tu satisfacción plena fuera de Dios. Puedes buscar el placer en cualquier cosa menos en Dios porque va a ser mejor. Pero lo único que vas a encontrar en esa búsqueda del placer, en esa búsqueda de la satisfacción, son cisternas rotas que no retienen agua. Pero lo peor es que tu pecado te quiere cegar para que seas consciente de que fuera de Dios no solo no tendrás satisfacción en esta vida, sino que te espera la condenación por la eternidad en el infierno. Y en estas malas noticias, donde entran las buenas noticias del Evangelio, Dios mandó a su Hijo a encarnarse para vivir una vida perfecta conforme a la ley en esta tierra, para dar su vida en sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, para que puedas acudir a Él hoy por fe, arrepentido de tus pecados, pidiéndole perdón, clamando por misericordia, confesándole como Señor y Salvador de tu vida. Y Él no solo traerá satisfacción a tu vida presente, sino que te da la promesa de que disfrutarás de Él por toda la eternidad en la gloria. Y aquellos que ya somos hijos de Dios, no somos mejores que los que no son creyentes. Todos pecamos diariamente. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros cumplimos a perfección el primer y más importante de los mandamientos, o el mandamiento que aglutina todo. Nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, somos incapaces de amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Pecamos todos los días porque no cumplimos ese mandamiento. Pero cuando el Espíritu Santo nos hace conscientes de lo aberrante que es el pecado, no solo lo que encontramos en este mundo caído, sino el pecado que cometemos nosotros, y nos hace ver la hermosura de su santidad, entonces nos damos cuenta de que volviendo a nuestro primer marido estábamos mejor. De que nuestra satisfacción no la vamos a encontrar en nada que no sea nuestro Dios, el Dios incomparable del que hemos cantado, nuestro todo, como hemos cantado. Nos damos cuenta de que si Dios es nuestro Padre, teniendo que comer, teniendo que vestir, hemos de estar contentos. 1 Timoteo 6:8. Porque en Dios tenemos el gozo y la paz que no podemos encontrar en ningún otro. A la luz de la hermosura de Dios,
las luces del mundo se desvanecen. El mundo pierde su atractivo y nos mueve a querer que Dios sea el centro de nuestra vida, que queramos de manera natural obedecer a su palabra, no por obligación, sino por amor de aquel que nos amó y entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Mis queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y oremos para que nos ayude a vivir vidas santas para su gloria, que nos ayude a darnos cuenta de que la única fuente de agua viva en la que hay verdadera satisfacción es nuestro Dios. A Él sea la gloria. Amén.